Bienvenidos amantes de la ciencia ficción a un nuevo debate. Hoy nos vamos a sumergir en una película que nos confronta con la naturaleza del amor y la memoria. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Exacto. Una película que plantea la posibilidad de borrar los recuerdos dolorosos. La complejidad de las relaciones. Y por supuesto la eterna búsqueda de la felicidad. Es posible olvidar a alguien que amamos. Deberíamos. ¿Te imaginas poder eliminar el dolor de una ruptura amorosa con solo presionar un botón? La película nos invita a cuestionar si realmente queremos renunciar a esos recuerdos. Incluso a los dolorosos. Porque cada experiencia, por difícil que sea, nos moldea y nos define. Exacto. A través de la historia de Joel y Clementine, vemos cómo el proceso de borrado de memoria no es tan simple como parece. ¿No tú has? La película nos muestra que los recuerdos no son unidades aisladas, sino que están interconectados, formando una red compleja. Una red que da forma a nuestra identidad. Al intentar borrar a Clementine de su memoria, Joel se da cuenta de que está borrando también partes de sí mismo. ¿Te acuerdas de esa escena? Por supuesto. En la que Joel intenta sabotear el proceso de borrado. Ajá. Se aferra a Clementine en su mente. Le esconde los recovecos de su memoria. Es como si en el fondo supiera que borrar a Clementine significaría perder una parte esencial de sí mismo. Exacto. Y eso nos lleva a otro tema importante de la película, la exploración de la naturaleza del amor. La relación entre Joel y Clementine es apasionada, tumultuosa, llena de altibajos. Pero a pesar de sus diferencias, hay una conexión innegable entre ellos. Totalmente. ¿Puede el amor sobrevivir a la pérdida de la memoria? La película no nos da una respuesta definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre el valor de cada experiencia. Incluso de aquellas que nos causan dolor. Porque al final son esos momentos los que nos hacen quienes somos. En esa lucha interna de Joel, la película encuentra su mayor fuerza. Por un lado, quiere olvidar el dolor de la ruptura. Pero por el otro, Se aferra a esos recuerdos porque representan una parte importante de su historia. claro. Y es fascinante cómo la película nos muestra que el proceso de olvidar no es pasivo. Sino que implica una lucha activa. Joel intenta sabotear el proceso de borrado, como decíamos, Sí. aferrándose a Clementine en su mente. Es como si no quisiera dejarla ir. Exacto. Recordemos esa frase de Clementine. Estoy jodidamente perdida. Refleja esa búsqueda constante de sí misma. Esa necesidad de encontrar su propio camino. Y la película sugiere que esa búsqueda, esa lucha por definirnos es inherente a la experiencia humana. Totalmente. No importa si podemos borrar recuerdos o no. Siempre estaremos en proceso de convertirnos en quienes somos. Exacto. Y la película utiliza la metáfora del viaje de forma magistral, No solo a través de la narrativa no lineal, que nos lleva de un recuerdo a otro, sino también a través de los escenarios. y la atmósfera onírica que crea. Pensemos en ese viaje en tren que Joel y Clementine emprenden a través de sus propios recuerdos. Es un viaje literal y metafórico al mismo tiempo, Un recorrido por los paisajes de su amor. y de su propia identidad. Es una imagen muy poderosa. Y creo que reflejas esa idea de que la memoria no es un lugar fijo. Sin un espacio fluido y cambiante como un paisaje en constante transformación. A medida que Joel y Clementine recorren ese paisaje, se dan cuenta de que no pueden escapar de su pasado. De que esos recuerdos, incluso los dolorosos, los han moldeado y los han llevado a ser quienes son. Y es interesante cómo la película nos muestra que no se trata solo de recordar los momentos felices, Yo también de aceptar los momentos difíciles. las decepciones, las rupturas. Porque son todas estas experiencias en conjunto las que nos definen y nos hacen crecer. Volviendo al tema del amor, creo que la película nos plantea que el amor verdadero no se basa en la idealización, Ni la negación de lo negativo, sino en la aceptación de la complejidad del otro. con sus luces y sus sombras. Joel y Clementine, a pesar de sus diferencias y sus conflictos, se aman precisamente por quienes son. Con sus imperfecciones y sus contradicciones. Y esa es una lección muy valiosa. Aprender a amar al otro en su totalidad. Sin intentar cambiarlo o borrar las partes que nos incomodan. Y esa es una de las grandes enseñanzas de la película. La importancia de aceptar la complejidad del amor y de las relaciones humanas. Y también la importancia de aceptar nuestra propia complejidad. De abrazar quienes somos, con todas nuestras contradicciones y nuestras imperfecciones. Porque al final son esas imperfecciones las que nos hacen únicos y especiales. La película nos invita a reconciliarnos con nuestro pasado. Aceptar que no podemos cambiarlo. Pero sí podemos aprender de él y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, al final de la película, Joel y Clementine se encuentran de nuevo después de haber borrado sus recuerdos. ¿Qué significa ese encuentro? Están destinados a repetir sus errores. ¿O podrán, con la conciencia de su pasado, construir una relación diferente? Es una pregunta que nos deja la película y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor La posibilidad de cambio. y la fuerza del destino.
En la siguiente parte de nuestro debate profundizaremos en esa pregunta. Analizaremos cómo Eterno Resplandor explora las consecuencias de manipular la memoria en relación a nuestra identidad. Y a la construcción de nuestro propio ser, retomando nuestro debate sobre la memoria y la identidad. No estaríamos borrando partes de quienes somos si pudiéramos borrar selectivamente esos recuerdos. Claro, la película nos muestra cómo, al intentar eliminar el recuerdo de Clementine, Joel se enfrenta a una crisis existencial. Empiezan las preguntas. Empieza a cuestionar quién es sin ella. ¿Qué queda de él si borra esa parte de su historia? Es como si al intentar borrar un recuerdo se abriera una brecha en su identidad, Un vacío. que lo deja desorientado y perdido. Y no solo Joel experimenta esta crisis. Es verdad. Clementine también se debate con su propia identidad. Buscando definirse a sí misma más allá de sus relaciones. Recordemos esa frase suya. ¿Cuál? Estoy jodidamente perdida. Sí. Refleja esa búsqueda constante de sí misma, esa necesidad de encontrar su propio camino. Y me parece que la película nos sugiere que esa búsqueda, esa lucha por definirnos, es inherente a la experiencia humana. No importa si podemos borrar recuerdos, o no siempre estaremos en proceso de convertirnos en quienes somos. Abrazar esa complejidad. Aceptar que nuestra identidad no es algo estático. Un viaje en constante evolución. Hablando de viajes, la película utiliza la metáfora del viaje de forma magistral. No solo a través de la narrativa no lineal que nos lleva de un recuerdo a otro. Que eso también a través de los escenarios. Y la atmósfera onírica que crea. Ese viaje en tren que Joel y Clementine emprenden a través de sus propios recuerdos. Un viaje literal y metafórico al mismo tiempo. Un recorrido por los paisajes de su amor y de su propia identidad. Una imagen muy poderosa que refleja esa idea de que la memoria no es un lugar fijo, Sino un espacio fluido y cambiante. como un paisaje en constante transformación. Mientras recorran ese paisaje, se dan cuenta de que no pueden escapar de su pasado. De que esos recuerdos, incluso los dolorosos, los han moldeado y los han llevado a ser quienes son. Exacto. Y es interesante cómo la película nos muestra que no se trata solo de recordar los momentos felices. Sino también de aceptar los momentos difíciles. Las decepciones, la ruptura. Porque son todas esas experiencias en conjunto las que nos definen y nos hacen crecer. Volviendo al tema del amor, creo que la película nos plantea que el amor verdadero no se basa en la idealización o en la negación de lo negativo, En la aceptación de la complejidad del otro. con sus luces y sus sombras. Joel y Clementine, a pesar de sus diferencias y sus conflictos, se aman precisamente por quienes son. Con sus imperfecciones y sus contradicciones. Una lección muy valiosa. Aprender a amar al otro en su totalidad, sin intentar cambiarlo o borrar las partes que nos incomodan. Es una de las grandes enseñanzas de la película. La importancia de aceptar la complejidad del amor. Y de las relaciones humanas. Y también la importancia de aceptar nuestra propia complejidad. De abrazar quienes somos con todas nuestras contradicciones y nuestras imperfecciones. Porque al final son esas imperfecciones las que nos hacen únicos y especiales. La película nos invita a reconciliarnos con nuestro pasado, Aceptar que no podemos cambiarlo. pero sí podemos aprender de él. Y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, al final de la película, Joel y Clementine se encuentran de nuevo después de haber borrado sus recuerdos. ¿Qué significa ese encuentro? ¿Están destinados a repetir sus errores o podrán con la conciencia de su pasado construir una relación diferente? Preguntas que nos deja la película. Que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la posibilidad de cambio y la fuerza del destino. En la última parte de nuestro debate exploraremos esas preguntas. Analizaremos el final de la película y las diferentes interpretaciones que se le pueden dar, así como el impacto cultural de Eterno Resplandor. Y su legado en el cine contemporáneo. Nos quedamos con esa pregunta en el aire. ¿Qué significa ese reencuentro? Un final abierto a la interpretación. Ajá, Y ahí radica su genialidad. totalmente. Nos deja pensando en si están condenados a repetir los mismos errores o si por el contrario el simple hecho de conocer su pasado les dará la posibilidad de construir una relación diferente. Es como si la película nos dijera que la memoria no lo es todo. Que a veces el corazón tiene sus propios caminos. Que incluso sin recordar conscientemente lo vivido. Las emociones, la conexión pueden persistir de alguna forma. Fíjate en cómo se miran en esa mezcla de curiosidad y atracción. Como si algo en ellos les resultara familiar. La película nos deja la puerta abierta a la esperanza. A la posibilidad de que el amor de alguna manera trascienda la memoria consciente. Y esa ambigüedad es precisamente lo que la hace tan poderosa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Sobre las segundas oportunidades. Sobre si el destino existe o si somos nosotros quienes lo creamos con nuestras decisiones. Eterno Resplandor
no nos da respuestas fáciles, sino que nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, sobre el amor, la memoria y la identidad. Y nos invita a encontrar nuestras propias respuestas. Lo que hace esta película tan especial es su capacidad de conectar con nosotros a nivel emocional. Todos hemos experimentado el dolor de una ruptura, la nostalgia de un amor perdido. La lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Y la película nos muestra esos sentimientos de una forma tan honesta, tan vulnerable, que es imposible no sentirse identificado con los personajes. Además, la película utiliza recursos visuales y narrativos realmente innovadores. Para representar la complejidad de la memoria y las emociones. La mezcla de realismo y fantasía, las transiciones oníricas. Los colores vibrantes, la música evocadora. Una atmósfera única que nos sumerge de lleno en el mundo interior de los personajes. Una película que te atrapa desde el primer minuto. Y te deja pensando mucho después de haberla visto. El sello de una gran obra. Que trasciende la pantalla y nos acompaña en nuestras propias reflexiones. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es una película que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine y que seguirá resonando en el corazón de quienes la vean por muchos años más. Para terminar nuestro debate, me gustaría destacar la importancia de esta película en el panorama de la ciencia ficción. No solo por su originalidad, sino porque nos habla de temas universales. Con los que todos podemos conectar. La ciencia ficción puede ser mucho más que naves espaciales y robots. Puede ser un vehículo para explorar las profundidades del alma humana. Y plantearnos preguntas que nos hagan reflexionar sobre quiénes somos y qué queremos en la vida. Y eso es lo que hace a Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una obra maestra. Una película que nos invita a recordar, amar, a vivir intensamente y a aceptar que la vida, como la memoria, es un viaje lleno de sorpresas, de alegrías y de tristezas. Una película que nos recuerda que la belleza a veces reside en la imperfección. En la fragilidad. En la complejidad de lo humano. Esperamos que hayan disfrutado de este debate sobre Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Hasta la próxima.